Esto es Radio Remanente, para ustedes con nuevamente la presencia del pastor Esteban Mendoza, que estará con nosotros para hablar de un tema que pues requerimos en todo tiempo, el tema de la unidad. Sí, la unidad, Sergio, porque, y bueno, como tú dices, requerimos en todo tiempo y también todas las personas y en cualquier área de nuestras vidas, porque la unidad, cuando se pierde la unidad, en cualquier relación que tengamos o en cualquier circunstancia que estemos viviendo, la unidad, si se pierde, va a traer muerte. Y la unidad, si se mantiene, va a traer vida. Entonces es determinante. No hay un punto medio en la unidad que tú digas, bueno, estoy desunido, pero no va a pasar nada, o estoy unido y no siento nada. La unidad es tajante. Y, o estás dividido o estás unido. Jesús dijo, si no están conmigo, están en mi contra. O estamos, o somos, o no somos. Entonces la unidad es fundamental en todos los niveles, de padres a hijos, entre hermanos, entre parejas, entre patrones y empleados, entre todos los niveles. La unidad es fundamental y la desunidad es letal. La unidad es fundamental para traer vida a nuestro entorno, a nuestra persona, a todo lo que hagamos. Y la desunidad es letal, te va a traer muerte a todo lo que te entorna, ¿no? En todo lo que a ti se refiere. Así es. Pues sí, efectivamente son dos polos opuestos que están muy retirados entre sí y finalmente lo que nosotros buscaríamos es la unidad. En una sociedad, pues el núcleo principal es la familia y en este sentido la familia unida siempre tendrá muchos beneficios, ¿no, pastor? Así es. El núcleo principal es la familia de la sociedad. En la sociedad, sí. Pero el núcleo principal de la familia es la unidad. Muy bien. Tú puedes tener una familia, pero si no está unida, claro, no, aunque estén juntos, no va a ser un núcleo fundamental para bien en la sociedad. Si en la familia, porque muchas veces decimos, no, pero mira, yo me morí con mi esposa juntos y todo, y estuvimos, sí, pero nunca estuvieron unidos. Claro. Entonces muchas veces pensamos que simplemente el simple elemento de la unidad, de la familia, ya es el núcleo de toda buena sociedad. Uh-huh. Pero si en esa familia no hay unidad, aunque estén juntos toda la vida, nunca serán un beneficio para la sociedad. Claro. Es como cuando dices, oye, pues es que yo estoy siempre en familia, me gusta mucho estar en familia, estoy mucho tiempo en mi casa, sí. Pero si finalmente nada más estamos ahí haciendo una figura, sí. No estamos interactuando, exacto. No estamos comunicándonos eficientemente, sí. De alguna manera no hay esa unidad, pastor. Sí, no hay esa unidad porque lo que cuenta, y es que la unidad va más allá de solamente estar juntos, claro. Va más allá de estar reunidos, va más allá de hablarnos. Sí. Nosotros podemos ser muy cultos, muy educados, muy prudentes, muy sabios, mucha inteligencia, muchas cosas que son buenas y que te pueden ayudar a mantener una relación, te pueden ayudar a mantener a una familia junta, pero no hay unidad. Así es. Hay personas que, por decir, si yo no estoy de acuerdo con mi pareja, o más bien no estoy de acuerdo con esa pareja, uh-huh. Entonces yo puedo soportarla por mis hijos. Ajá. Y mantenerme toda la vida por mis hijos. Claro. Pero nunca hubo unidad. Así. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a poder transmitir esa seguridad, esa capacidad o esa plataforma firme como fundamento a mis hijos si ellos no vieron unidad. Entonces la unidad, como su nombre lo indica, uno, puede funcionar que aunque haya una familia disfuncional, tú puedas mantener la unidad. Ajá. De forma personal y la gente lo pueda admirar, decir, mira, él es indivisible. Sí. Mi papá es indivisible. Si no hubiera sido por mi papá, rompemos esto. O la mamá, si no hubiera sido por mi mamá, ella no cambió nunca. Uh-huh. Ella le pasó todo esto y nunca cambió eso. Mi papá se fue, esto todo pasó y ella se mantuvo firme. Claro. Porque la unidad se puede mantener de forma individual. Así es.
¿verdad? No necesariamente en grupo. Y como tú decías, a veces no es cuestión de intelecto, de capacidad mental, de capacidad, sino de algo más adentro, algo más adentro. Es el espíritu, las emociones, lo que de alguna manera también tienes que poner sobre la mesa para lograr esa unidad, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú eres una persona indivisible, eres una persona que podemos decir es íntegro completamente, y pasa que todo lo que te entorna, llámese pareja, hijos, empleados o patrones, todo eso, ese es un caos. Ajá. Pero tú mantienes la unidad. Tú mantienes la unidad personal. Así es. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de unidades dependiendo el objetivo que se quiera alcanzar. Claro. En estos programas que vamos a estar hablando y en esta serie que vamos a estar abriendo, vamos a estar hablando sobre 5 temas principales, sobre 5 unidades diferentes. Y dependiendo de lo que tú quieras lograr, es lo que se va de la forma en que te debes unir. Ajá. Y entonces yo quiero que abundemos un poco sobre el tema, sobre la unidad que es una unidad que va más allá de lo que a veces, de lo bueno que te pueda suceder, ¿no? Porque si esta unidad no sigues los pasos como van, no lo vas a lograr. Y si no lo logras, tú puedes caer en un caos, como te digo, la desunidad es letal, o sea, te puedes morir. Y esta unidad va a llegar a un punto en que tal parece que como que no puedes creer que esto sea posible lo que te está pasando. Ajá. Pero aún en medio de todas esas circunstancias, tempestades o vientos contrarios, esta unidad te puede mantener firme, y esta es la unidad del Espíritu. Okay. La unidad del Espíritu. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en el verso 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de toda vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y luego dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es. Entonces, la unidad del Espíritu, Sergio, es fundamental, porque si te fijas, no dice que nosotros tengamos la unidad de familia. Uh-huh. No dice la unidad de sociedad, dice la unidad del Espíritu. Sí. Entonces, para poder tener la unidad del Espíritu, o sea, nosotros debemos decir, ¿sabe qué? Yo quiero tener esa unidad. Y esta unidad es fundamental, ¿por qué? Porque esta unidad te puede hacer diferente, y te requiere que seas diferente en medio de todos son iguales. Claro. Y en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, donde es trabajar, ganar, y estar muy hay mucho egocentrismo, mucho de que, ¿sabes qué? Yo estoy muy ensimismado en lo que yo quiero y me olvido de lo que los demás necesitan, ¿verdad? Así es. Entonces, en una sociedad tan caótica como la estamos viviendo, con amenazas de plagas y de cosas que vienen a nuestra vida, que a veces no es suficiente todavía con que la falta de empleo o cosas por el estilo, sino que ahora, ¿sabes? Hay que vaciar las tiendas y hay que prepararse, porque a lo mejor nos estamos preparando para que no te dejen salir de tu casa. Sí. Un ejemplo. Y la gente, imagínate el caos en que está, ¿no? La mentalidad, y sobre todo que no tenemos una unidad espiritual, que no tenemos una convicción espiritual. Entonces las personas caen en caos. Y porque esto denota que no hay una unidad espiritual. La unidad espiritual te va a servir, Sergio, para cualquier eventualidad en tu vida, para cualquier situación, por muy adversa que sea, te va a servir. O sea, que de repente una amenaza, de repente una quiebra, de repente viene una enfermedad, una muerte de un familiar muy cercano, o una enfermedad, no sé, letal en tu vida. Claro. La unidad del Espíritu es la que te va a mantener firme, pase lo que pase, aún en la peor de tus derrotas, en la peor de tus desgracias, en lo peor de tus momentos. Y por eso es tan importante esta unidad. Claro. Esta unidad es la unidad espiritual. Hay por lo menos 4 tipos de unidades: la unidad espiritual, la unidad divina, la unidad personal y la unidad ministerial. Muy bien. Pero esta es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es la más
no quizá la única, pero sí una de las más importantes, ¿verdad? La más importante. Esta unidad, fíjate, Sergio, que funciona de esta forma. Por decir, hay ciertos pasos que tú tienes que tener. Vamos a suponer que si hay una persona que nos está escuchando y dice, yo quisiera tener esa unidad. Sí. Esa unidad que me ayude a mantenerme en medio de cualquier circunstancia, por adversa que sea. Y dijera, pero yo no sé cómo tener esta unidad, porque la Biblia dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En la Biblia hay un pasaje, Sergio, en Mateo capítulo 14, verso 22, que nos explica muy claramente cómo lograrlo, ¿verdad? Cómo caminar con ella y qué lograr con ella. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, uno de los puntos principales es, de repente está Jesús, eso está en 14:22 de Mateo, de repente viene Jesús y le dice a sus discípulos, yo quiero que crucen el mar, pero yo no voy a estar con ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué haría Sergio si de repente te dice Dios, yo quiero que tú hagas esto, pero yo no voy a estar contigo? ¿Lo harías o no lo harías? No, pues empezaría por el temor, ¿no? O sea, finalmente decir, oye, pues espérame porque yo no voy a poder con esto, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es, ¿lo harías o no lo harías? O sea, si te dice, cruza el mar, pero yo no voy contigo. No, pues yo creo que no lo haría. ¿Tú crees que no lo harías? Ajá. Y no eres el único. Moisés en una ocasión le dijo a Dios, vayan a la tierra, pero yo no voy a estar contigo. Entonces Moisés dijo, ven, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos. Así es. ¿Verdad? Pero en la unidad del Espíritu, tú tienes que obedecer. O sea, ¿por qué? Porque el primer punto para lograr la unidad del Espíritu, y por eso mucha gente no lo logra, porque mucha gente dice, no, es que si Dios no me da la señal, si Dios no está conmigo, si Dios no me va a apoyar, yo no voy a moverme. Porque yo no hago nada si Dios no me aprueba. Yo no hago nada si Dios no va conmigo. Yo no hago nada porque separados de Él no podemos hacer nada. Y hasta cierto punto tienes razón. Pero en la unidad del Espíritu, esa es la clave, que por decir tú, te tienes que unir con Él porque no tienes esa unidad. Entonces tú tienes que seguir. Punto número 1, tienes que obedecer las órdenes de Dios, aunque te parezcan ilógicas. Entonces le dice, súbanse a la barca y crucen la ribera, pero yo no voy a ir contra ustedes, yo me voy a apartar. Ajá. Estos hombres obedecieron la orden. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche, dice que Jesús mira, cuando llega la noche se divide en 4 vigilias, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, y de las 12 a las 3, y de las 3 a las 6 de la mañana. Y dice que al llegar la noche, o sea, primera vigilia, dice que observó a la nave que estaba en medio del mar. Sí, o sea, pasando por la peor de los caos. O sea, le estaba azotando las olas porque los vientos le eran contrarios. Y dice que ya ahí estaba la nave queriéndose hundir todo porque estaba en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces imagínate tú, primero obedeciste y tú dices, ¿qué onda, Dios? Pues ahora cuando yo te obedecí, mira cómo me estoy yendo. Sí. Entonces mucha gente primero no avanza. Sí. Porque si Dios no está conmigo. O sea, la otra, si me está yendo mal ahora que le sirvo a Dios, ahora que estoy en esto, ahora que estoy queriendo hacerlo, se retrocede. Sí, dice uno, pues ¿qué pasa? Pues si yo por eso me aventé, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo oré, yo ayuné, yo obedecí todo, y mira, ahora me estoy yendo peor. Sí. Pero el punto es que en medio de esa situación, tú tienes que poner el segundo paso. Porque hay un objetivo, lograr la unidad del Espíritu. Sí. El segundo paso es mantén la nave a flote mientras el Señor actúa. Es como decir, no te desesperes, o sea, viene desespérate la marea, si quieres. Viene la tormenta. Desespérate si quieres, pero no dejes que se hunda el barco. Okay. O sea, con toda la desesperación, si tú quieres, con el temor, con miedo. Tú puedes tener todos los sentimientos negativos que quieras, pero tu trabajo es no dejes que se hunda tu nave. Muy bien. Y esa nave puede ser un matrimonio, esa nave puede ser una empresa, puede ser una familia, puede ser una salud, puede ser lo que sea. Sí. No lo dejes que se hunda. Sí, sí. Manténlo a flote mientras Dios actúa. Claro. ¿Verdad? Cuando tú lo mantienes a flote, el Señor va a seguir actuando a tu favor. Tú debes saber que Jesús está acercándose a ti, o está cerca de ti, aunque no actúe, aunque no intervenga. El tercer paso es que cuando tú ya mantienes la nave a flote, ahora sé diferente en medio donde todos son iguales. Dice la Biblia que todos ellos, viéndolo, dice que se turbaron y dieron voces de miedo. Y dice que todos estos discípulos dijeron, es un fantasma. Entonces ellos, fíjate bien, miraron mal, sí, hablaron mal
y sintieron cosas malas. Mm. Imagínate que tú estás en medio de una sociedad así, que hablan mal, que sienten mal, que actúan mal, y aparte que tienes vientos contrarios, olas que azotan, naves que se hunden, y tú estás en medio de ese huracán, Sí. de sociedad o de suciedad, de problemas, o sea, ponle las naves las olas que azotan tu nave, chismes, difamaciones, falta de empleo, crisis económica, amenazas de coronavirus, o sea, salud, de tantas cosas. sí. Olas que están atacando tu nave, están atacando. Y tú eres la única persona en la cual va a radicar toda la confianza de la familia. Sí. Es que mi papá sabe, mi papá él siempre sabe lo que tiene que hacer. Mm. Y tú dices, si supieran, Dios. O sea, El miedo que tengo. el miedo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este punto, te imaginas que tú vienes a un país que no es tu país, una Sí. cultura que no es tu cultura, un ambiente que no es tu ambiente, te meten en cosas que tú ni siquiera pensaste. Y estás ahí, entonces tú tienes que ser diferente. Mm. Porque cuando tú eres diferente, en medio todos son iguales, tarde o temprano, Sergio, vas a marcar una diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, ya seguiste la orden que aunque pareció ilógica, ya mantuviste la nave a flote mientras Dios actuaba, ya fuiste diferente, medio todos son iguales. Claro. El siguiente paso, tú tienes que caminar en dirección de Jesús, Ujú. aunque cada paso que des te vaya peor. Pues buena enseñanza, porque uno dice, ay, da uno un paso y dice, uy, parece que por aquí no era, y se quiere retroceder, Sí. o virar a la izquierda o a la derecha. Como dices tú, pastor, hay que seguir Hay el objetivo, que ¿no? Sí, hay que seguir el objetivo. Y entonces, este hombre, Pedro, dice que cuando le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Mm. Y le dice el Señor, ven. No le dijo, no, mira, pero piénsalo, ponte un salvavidas o algo, porque si arriba está difícil, abajo está peor. Sí. No, simplemente le dice, ven. Entonces, cuando empieza a caminar este hombre hacia él, el siguiente paso que da cae en medio del huracán, en medio del agua. Sí. Y por consecuencia, pues se empieza a hundir, ¿va? Se empieza a ahogar. Y llega un punto donde él dice, no, pues, ¿qué onda? Pues yo estaba caminando en relación de Jesús, o sea, yo escuché la voz de Dios. Yo hice lo que la instrucción me dijo, ¿no? Sí, o sea, cuando me dijiste que me subiera, me subí, Sí. cuando me dices que me bajé, y mientras tú no llegabas, pues aguanté el huracán, tempestad. además no me hice igual que todos, o sea, ¿qué pasó, Jesús, va? Entonces él se hunde, pero cuando se hunde, cuando cae al agua, él da el siguiente paso, que este paso es muy importante. Sí. O sea, el siguiente paso es, cuando estés en un problema fuerte, no esperes que la nave, o sea, no esperes hundirte, porque ahora no estamos hablando de la nave que se va a hundir, sino de ahora eres tu propia Sí, persona. ya, sí. No esperes hundirte para hablar con Dios. O sea, tú tienes que hablar con Dios, o sea, solícito, o sea, lo más rápido que puedas. Identificar inmediatamente en el momento que ya Sí. tienes que estar. Porque hay personas que dejan que se hunda todo, que les vaya mal todo. Y aquí el capítulo dice que dice, al empezar a hundirse, dice, empezar. al verlo, comenzando a hundirse. Mm. Comenzando a hundirse, dio voces, o sea, clamó a Dios. Hay gente que hasta que ya siente el agua al cuello, ya que está ya casi en lo último, la última opción es Dios. Sí. Y la opción de Dios es la Debe primera, ser la primera, ¿no? la segunda, la tercera y la última. Es la única opción. Ok. Y lo debes hacer, no hay otra. Sí, sí, sí. No es después de que fui a hablar con mi compadre, que fui con mi comadre, pedir consejo, sí, ¿no? con el consejo, que fui a la consejería de la iglesia. La primera y la única y la más eficaz es siempre Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, cuando al empezar a hundirse, Mm. clamó a Dios. Entonces es muy importante que tengas una solicitud de clamar a Dios antes de que las cosas se empeoren, Ándale. para que no dejes que llegue más difícil la situación. Cuando ya clamaste a Dios, el otro punto es que tú en los momentos más adversos, en los momentos que estés pasando cosas muy difíciles, sé puntual con Dios. Mm. O sea, no hables tanto. O sea, en tu oración. Sí, en tu oración. Sea O sea, más concreta. más concreto, Claro. más puntual, más específico.
No necesariamente te tienes que decirle, mire Señor, necesito esto, porque no, es porque de repente dice, tienes que ser más específico. Yo me voy a ser más puntual, más concreto. Ok. O sea, este hombre, ¿qué necesitaba? Salvación. Sí. ¿De quién lo necesitaba? De Dios, de Jesús. Entonces él solamente dijo 2 palabras. Señor, sálvame. Le habló del que quería la salvación. Y lo que quería. Y lo que quería. Así es. Nada más. O sea, entonces muchas veces te dicen, no, mire hermano, usted tiene que ser específico. Y se hace unas oraciones que al final se les olvida el objetivo de lo que por Así es. Entonces, no, Señor, mira, te oramos, bendito, y acá y todo. Mira, si estás pasando una situación tan difícil, si ves que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Apremia. O sea, entendemos que Jeremías oró 3 meses y que Jonás estuvo hasta el 3er día. Pero si hubiera orado hasta dentro de 3 días, hubiera estado muerto ahogado. Claro. O sea, te tardas 1 minuto y te ahogas, Pedro. Entonces él tenía que hablar puntual. Sí. Entonces, porque el momento era premiante. Urgencia. Así es. Entonces le dice, Señor, sálvame. Al momento que él es puntual, el Señor es solícito. Inmediato. Dice que entonces, dice que el Señor al momento, Jesús extendiendo la mano, agarró a Pedro. Así es. Entonces, cuando ya te agarra Jesús, la tormenta no se había detenido. Las olas seguían azotando. La gente seguía siendo negativa. Pero ya no había problema, Sergio, porque ya Pedro estaba en las manos de Jesús. Sí. Cuando tú te pones en las manos de Dios, mira, no es eso. La gente muchas veces busca que las tormentas se apaguen en su vida primero. Okay. La gente busca que la gente cambie, que las circunstancias cambien, que su estatus cambie, todas las cosas cambien. Pero lo primero y lo más importante, independientemente si cambia o no cambia las cosas, es que tú estés agarrado de Jesús. Claro. Eso te funciona en un divorcio. Si tu esposa o tu pareja te deja o no te deja, si te ama o no te ama, si tus hijos te respetan o no te respetan, si se van o se quedan, si hacen o deshacen, llega un momento que la unidad del espíritu es lo más importante por encima de todo. Te hace fuerte. Sí. Te hace fuerte. ¿Por qué? Porque él está en las manos y entonces el Señor le pregunta, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Claro. Entonces es como ilógica la pregunta, porque si me está preguntando por qué dudaste, yo le hubiera contestado porque tengo poca fe. Así es. Pero me está diciendo por qué dudaste y me está diciendo que soy hombre de poca fe. Entonces, si yo soy hombre de poca fe, el Señor sabe que yo soy hombre de poca fe. El Señor sabe que puso un poco de fe en cada quien y que no es suficiente como para que podamos lograr algunas proezas. Pero el Señor le pregunta, lo que está haciendo es como una investigación profunda, una confrontación profunda a Pedro, como diciéndole, Pedro, mira, yo quiero que sepas decirte una cosa, porque no eres un apóstol normal. O sea, sí. Porque mira, vamos a retroinspeccionar un poco. Sí. ¿Quién te dijo que te subieras a la barca? No, pues tú. Ok. ¿Quién te dijo que te bajaras? No, pues tú. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo no me voy a embarcar contigo? O sea, si fui yo. ¿Tú dijiste, tú crees que fui yo quien te subió a la barca? Sí. Sí. ¿Tú crees que fui yo quien te dijo que te bajara? Sí. Entonces, ¿tú crees que yo voy a ser tan ingrato de dejarte y no embarcarme contigo? Así es, sin seguirte dando las instrucciones, lo que sigue, vaya. O sea, una de las cosas principales que debemos tener nosotros, mira, yo siempre les digo a la audiencia, no importa la religión que profeses, es más, si eres ateo, sí. Si eres satanista, si eres traficante, seas quien seas, ¿crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios es bueno? Dios va a estar ahí. Interesante, sí. O sea, Dios no va a estar solamente con aquellos que son muy santos e impecables. Dios no está con nosotros por la clase de personas que somos, sino a pesar de la clase que somos. Muy bien. O sea, Dios está con nosotros porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Él está con nosotros no porque nosotros seamos de fe, sino a pesar de ser hombres de poca fe. Él está con nosotros no por tu gran intelecto, Sergio, sino a pesar de nuestra ignorancia. Claro. O sea, eso es lo que tenemos que tener conciencia siempre. Dios está conmigo a pesar de que yo no merezco de que Él esté conmigo. Sí.
Jesús, a pesar de que les dijo, vayan, pero yo no voy a estar con ustedes, Él nunca se apartó de ellos. Así es. Él solamente quería saber, ¿son capaces de obedecerme aunque la orden les parezca ilógica? ¿Son capaces de mantener la nave aunque yo me tarde un poco porque dice que hasta la cuarta vigilia, o sea, hasta en la mañana llegó. Ya muy tarde dirían ellos, Sí, ¿verdad? sí, para el cronos de ellos, para el tiempo de ellos. Entonces te voy a decir, lo que está viendo Jesús, ¿eres capaz, Sergio, de mantenerte firme creyendo que yo voy a actuar aunque te esté yendo difícil la situación? ¿Te vas a mantener firme? Así es. O sea, ¿crees en mí? O sea, ¿verdaderamente crees que algún día yo te voy a ayudar? Y tú dices, yo creo que sí, Señor. Claro. Entonces, aunque los vientos sean contrarios, aunque las olas azoten la nave, aunque la gente te rodee sea negativa, aunque haya tantas cosas, vas a decir, sí, Señor. ¿Vas a ser diferente, mira, todos son iguales? ¿O cuando sientas la presión te vas a hacer igual que todos? No, Señor, me voy a mantener diferente. Vas a caminar en dirección mía, aunque cada paso que des te vaya peor. Ajá. Y tú dices, sí, Señor. ¿Vas a hablar conmigo o vas a esperar hasta que te mueras? No, voy a hablar contigo siempre, hijos. ¿Vas a hablarme siempre con la claridad y la sinceridad y la confianza que siempre hemos hablado? Yo por eso a veces le digo al Señor, Señor, ahí te encargo lo que ya sabes que quiero. Sí, pues ya, Él ya conoce. Porque yo leí en la Biblia que Él conoce todo intento de pensamiento. Ajá. Y que antes que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe toda. Entonces le digo al Señor, mira, ¿para qué te digo lo que quiero si ya sabes que el otro también está oyendo? Ajá. Mejor entre tú y yo nos hacemos señas y le damos. Sí, como en el béisbol, nada más la pura señal, Exacto, ¿no? la pura señal, la pura clave. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué instrucción sigue? Exacto. Así ¿Por qué? es. Porque tenemos, mira, hasta Judas, que era un traidor, se entendía con Jesús sin palabras. O sea, todos sentados en la misma mesa. Sí. No sabían exactamente y Jesús y Judas estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un punto de confianza, de tranquilidad con Dios, tú puedes dar un suspiro o ponerte las manos en, no sé, en el cuello y levantarte y decir, y ya, un suspiro. Ajá. Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender. Claro. Podamos decir, ¿sabes? Hasta aquí no sé qué hacer, Dios. Claro. Pero lo dices sin decirlo, o sea, pero bueno. Sí. Pero te dirigiste a Dios. Sí, sí, sí. Tu tristeza, tu dolor, tu decepción, lo que tú quieras, lo dirigiste a Dios. Y lo hiciste así como, no sé cómo hablar, como hablan los que saben. Sí. Tal vez no sé como los que saben. Lo único que no sé, que sé, Señor, es que eres el único que puedes ayudar. Entonces, no sé qué situación esté pasando la gente o las personas que nos escuchan, pero independientemente de lo que sea, deben estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Claro. En el vínculo de la paz. Así es. Busquen al Señor. Busque al Señor mientras pueda ser hallado y que tú te mantengas firme, pase lo que pase, y que sigas estos pasos que le dio. Y que si alguno de los que nos están escuchando dice, pastor, me gustaría que me mandara por escrito esos pasos. Que nos llame a la radio, que pida mi número. Yo soy una persona muy accesible, Sergio. Claro, sí, lo sabemos. Muy accesible, muy flexible. Yo les digo, todavía contesto los teléfonos. Les digo, ya cuando sea más famoso a lo mejor no lo contesto, pero todavía hasta ahorita todavía contesto los teléfonos, todavía texteo con mis amigos, todavía contesto, todavía estoy ahí. Y porque siempre deseo que las personas sepan qué hacer cuando ya no hay nada que hacer. Ándale. Siempre deseo que las personas sepan con quién hablar cuando nadie les contesta. O sea, que sepan qué hago cuando ya lo hice todo. Muy bien. Entonces, Sergio, pues la verdad que la unidad del Espíritu es algo muy importante. Así es. Pues buenos días para todos aquellos que nos van sintonizando. Yo soy Sergio Morales, estamos desde cabina de Radio Remanente y está con nosotros el pastor Esteban Mendoza el día de hoy con el tema de la unidad. Una unidad que, como él dice, hay que buscarla con el Espíritu Santo de Dios. Pastor, pensando en lo que normalmente nos sucede, que estamos distraídos en el trajinar de todos los días, ¿cómo pudiéramos identificar algunos síntomas que nos pudieran decir
que estamos en desunidad o no tenemos esa unión con el Espíritu Santo? Cuando nosotros, mira, nomás cuando vas a comer, un ejemplo, Sí. y no das gracias a Dios, Mm, no estás consciente de que eso vino de Dios. Cuando pierdes la conciencia de que todo lo que te rodea es en Dios, por Dios, con Dios y para Dios, sí. en ese punto, en ese momento que tú sientes esa inconsciencia, de repente tú dices, me dormí, ni me acordé de siquiera un suspiro al Dios. Sí. Ni gracias, ni buenos días. Mi papá decía, ¿dormimos juntos o qué? Sí. Si se te olvidaba saludar, ¿va? Sí. ¿Te acuerdas? No sé, yo creo que sí, ¿va? Somos casi contemporáneos Sí. y yo pienso que nos enseñaron nuestra cultura, ¿no? Saludar, Sí. dar los buenos días. Y entonces, mi papá, olvídate que yo me levantara, que nos levantáramos nosotros y que nos saludáramos a nuestro papá. Mm, Que nos diéramos los buenos días. Sí, sí. No, olvídate, o sea, inmediatamente te lo hacían ver. Claro. O que tú te levantaras de la mesa y no dieras gracias. O sea, o que tú te acercaras a la mesa y te pusieran, pero sí, mi papá, que tú te sentaras en la mesa con gorra o con sombrero, no, olvídate, no, Sí, no se son- podía. Entonces, que no te lavaras las manos. Y, o sea, últimamente bueno, al menos yo a veces he perdido algunos buenos hábitos que me enseñaron, pero mis papás me enseñaron. Ajá. O sea, en su limitación, lo que tú quieras, pero nos enseñaron buenos principios. Entonces, cuando tú pierdes esos buenos principios con Dios, de buenos días, Señor, buenas noches, o sea, gracias, ¿verdad? Mira, me siento así, o sea, por decir, si tú no hablabas con tu papá, ¿por qué no me dices a mí? Yo soy el primero que me debes decir, no decían los papás eso. Yo soy la persona más indicada para darte un buen consejo. Exacto. Así sería nuestro padre, ¿no? Eso nos decían nuestros papás. Sí. O sea, ¿por qué tienes que andar buscando a gente que ni le importa? Sí, o sea, mi papá era bien incisivo en eso, Sí. ¿no? No era mi papá genético, pero era mi papá que me metía los principios. Ajá. Y decía, ¿tú crees que a los demás le importas? Además, los demás no saben lo que te conviene. A mí, yo sí sé. Claro. Dios te dice lo mismo. Yo sí sé lo que te conviene. Yo soy la persona más indicada y la primera y la única y la que te va a funcionar mejor para darte un consejo, para ayudarte. Porque sabes que Dios es el único que nos ama verdaderamente, o sea, tal y como somos. Incondicionalmente. Así es. No hay nadie. Y se nos olvida. O sea, lo Se nos primero que olvida. traemos en un problema como es esto hace un momento, pues recurres al compadre, al amigo, a las personas, Sí, no a Dios, Sí. no al Señor, al que te va a dar el mejor consejo. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te das cuenta que estás desunido. Mm. Cuando pierdes la conciencia del Señor. O sea, bueno, ahorita me topé aquí a mi amigo y le digo, pues me da gusto saludarlo. Sí, Pero ¿qué pasará si paso y ni lo saludo? Rápido me va a decir, ¿traía algo conmigo? o sea, desunidad. Sí, O sea, rápido va a percibir la desunidad, porque la unidad se percibe cuando ya lo demás te pasa desapercibido. sí. Ahí se percibe la desunidad. Ujú. Entonces, no me habló, no me saludó, no vino así. Hay cosas así, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, cuando pierdes la conciencia de que Dios está en todos tus asuntos. Y cuando ya tienes pues detectas que te está faltando, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos hacer, pastor? Como para retomar el camino, volver, a lo mejor son cosas muy sencillas, como tú dices. Sí. Se me olvidó dar gracias porque traía prisa, porque Ya. traía hambre para Sí. comer y se me olvidó. ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Qué pasos sencillos? Porque mira, primero es concientizar de que estás desunido, o sea, Sí. como cuando es una enfermedad, o sea, primero reconocer que estoy enfermo, ¿verdad? Entonces, si tú dices, fíjate, yo supuestamente soy cristiano y no leo la Biblia, Exacto. supuestamente soy cristiano y no oro, supuestamente soy cristiano y no evangelizo, supuestamente soy cristiano y no hago esto, o sea, muchas cosas que son básicas y que no lo haces. Sí. O sea, no tengo tiempo, no, o sea, tengo tantas reuniones, tengo tantas citas, tengo tantas cosas en el día Sí. que se me olvidó que tenía una cita contigo. Importante. O sea, Eso pega imagínate. duro, ¿no, pastor? Que Se me olvidó que tenía una cita contigo y ¿sabes qué? Te la voy a posponer, pero no sé para cuándo. sí. O sea, eso está cruel, o sea, que tú le digas a una persona, mira, te recorro la cita, lo teníamos para tal fecha, ¿no? Pero lo recorro, ¿y para cuándo? No sé, pero yo te aviso. Oh, qué buena fecha, me parece bien el tiempo. No, y sucede, como tú dices, en la ocupación que traemos diaria,
traemos para el día siguiente, ¿cuál es mi agenda? Ah, tengo que ir aquí, tengo Sí. que ir a juntarme con tal persona. ¿Y cuándo platicaste con Dios? O Ya. sea, finalmente lo dejas al final. Lo pospusiste. Y si estás ya para dormir, pues ya te llegó el sueño y te dormiste y ya no tuviste la cita más importante, ¿no? Ya. Del día. Entonces, cuando tú reconoces eso, porque el problema es reconocerlo. Sí. O sea, yo pienso que estoy bien, porque escuché, leí, hice algunas cositas y ya estoy bien. No, pero cuando tú reconoces que estás mal en tu unidad, que estás desunido del espíritu, entonces lo segundo es, si estoy desunido, ¿cómo podría yo volver a tener esa unidad? Exacto. Entonces, la comunicación, Alex, Sergio, la comunicación. Sí. La comunicación. Porque esa es la clave de la vida. Claro. Por decir, ¿qué se perdió? Se perdió la comunicación. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay que retomar? La comunicación. La comunicación. O sea, una vez más, vamos a comunicarnos. Y la mejor forma de comunicarnos es que yo te escuche y yo te hable. Sí. Entonces, tú vas a hablar con Dios en la oración y tú vas a escuchar a Dios en la lectura, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando tú lees, escuchas a Dios, y cuando tú hablas, Dios te escucha. Y voy a darlo a conocer a Dios, voy a hablar de Dios. Entonces, ¿qué hago? 3 cosas en la comunicación. Hablo con Dios, escucho a Dios y hablo de Dios. Claro. O sea, en nuestras comidas, fíjate que pasó en la radio, me gustó este punto. O sea, como tú empiezas a interactuar y hablar como más, metes un poco más en la conversación, a Dios, ¿verdad? Aunque no lo menciones, pero estás hablando cosas. Y fíjate que quiero hacer esto para Dios y tengo esto para Dios, y todo, pero sin que lo menciones a Dios, pero todo tu entorno empieza otra vez a comunicarse con Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, la comunicación es lo fundamental. Claro. Vuélvete a comunicar con Dios. Vuelve a leer aunque no entiendas. Vuelve a hablar aunque no sepas qué hablar. Ajá. Vuelve a interactuar con Dios. O con las personas que les gusta interactuar con Dios. Júntate con personas que les guste estar unidos con Dios. Esa es la clave, la comunicación. Sí, estar en un ambiente en donde estés constantemente escuchando, hablando de Dios, ¿no? Sí. O sea, La Biblia dice que tienes que seleccionar tus amistades. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecador, ni en sillas escarnecedores. ajá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces selecciona tus amistades. Las personas que son muy apartadas de Dios, trata tú también de apartarte lo más que puedas. Por lo menos mientras te tienes una unidad espiritual. Sí. Porque Pedro, ya una vez que estaba con Jesús, ya unido, entonces entró a la nave. Ajá. Y todos cambiaron. Todo cambió. Pero primero tenía la unidad. Entonces muchas veces nosotros queremos tener la unidad sin apartarnos de la negatividad. Claro. Entonces te tienes que apartar un poco, o sea, de eso, y enfocarte en las cosas espirituales para que entonces logres la unidad del espíritu. Así es. Pues muy bien, aunque ya de alguna manera se han entendido algunos de los beneficios, Pastor, ¿podrías decirnos en algunos puntos donde podríamos nosotros identificar los beneficios de tener esa unidad con el Espíritu Santo? Sí, en el mismo pasaje dice la Biblia que nosotros como cristianos, como seres humanos, o sea, los padres, todos, yo ayer platicaba con una jovencita y le decía, ¿te gustaría que, yo le preguntaba así directamente, ¿tú eres cristiana? Ujú. Y la segunda pregunta, ¿y te gustaría tener un novio que fuera cristiano? Ajá. ¿Verdad? Y nosotros como padres, ¿qué queremos? O sea, que nuestros hijos sean cristianos, ¿no? Al menos yo. Claro, sí. ¿Verdad? Y quisiera que mi entorno, mis amigos fueran buenos cristianos, porque eso es bueno, Sí. ¿verdad? Para todo. Entonces, nosotros queremos que la gente, que las personas vengan a Jesús, reconozcan a Jesús y adoren a Jesús. Entonces, si tú dices, yo me gustaría que verdaderamente lo que yo estoy haciendo provoque que la gente negativa venga a Jesús, adore a Jesús y reconozca a Jesús. Ajá. Eso será mi objetivo primordial en el evangelismo y todo eso. Entonces, si yo digo, ok, ¿sabes qué pasó cómo termina esta historia de Mateo? Ajá. Dice la Biblia que al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ajá. Entonces, al tener la unidad del Espíritu, los vientos se van a calmar, los que están azotando tu nave, tu familia, tu persona. Se calma. Sí. Tú no vas a poder reprender la tempestad si no hay una unidad del Espíritu primero. La tempestad se reprende cuando la unidad se da. Sí. Entonces dice que los vientos se calmaron. Ujú. Unos vientos que durante toda la noche habían estado batallando con ellos, no habían podido calmarlo.
Y entonces dice que los vientos se calmaron, primer beneficio. Segundo beneficio, entonces los que estaban en la barca vinieron, adoraron y dijeron verdaderamente este es Hijo de Dios. Ajá. Tu vida, Sergio, tu vida, sin ser un gran evangelista, Sí. sin ser un gran maestro, un gran profeta, en lo que sea, sin ser eso, al ver nosotros que tú tienes una unidad espiritual, porque se te va a notar Ajá. en tus acciones, en tus palabras, en tus actitudes, se va a notar en tu deseo de alcanzar las almas, en tu deseo de todo así, se va a notar. Claro. Alguna cosa va a denotar tu unidad con Dios. Tu vocabulario, tu forma de expresarte, aun cuando no hables, se va a notar. Ajá. Entonces, eso va a provocar que tú te conviertas en un mensaje y no solamente un mensajero. Que en el mensaje, sabes, tu hija, tus hijos van a decir, como mi papá. Sí. Y te van a mencionar hasta en la sopa, vas a salir, ¿sabes qué? Como mi papá, cómo se parece a mi papá, es que mi hijo quiero que sea como mi papá o como mi mamá, o sea, la gente va a querer imitar tu fe, va a querer recordar tu vida, va a querer implementar tus consejos, Sí. porque tú mantuviste esa unidad del Espíritu. Entonces, aun cuando la gente sea muy negativa, tú vas a lograr que ellos vengan al Señor. Aunque se tarde, aunque parezca que no hay, pero si tú te mantienes solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, tarde o temprano, todo lo negativo que está viniendo a tu vida, o todos los negativos que están entornando tu vida, van a cambiar hacia el Señor. Van a cambiar. Esos son los principales beneficios. Las olas y los vientos se calman, los que están azotando tu nave, y las personas negativas cambian. ¿Por qué? Porque tú mantuviste esa unidad con el Espíritu. Pues sí, pastor, efectivamente vemos una enseñanza, yo creo que todos nuestros radioescuchas estarán, coinciden conmigo que el Señor cambia. Cuando tienes esa unidad con el Espíritu Santo, tú no te das cuenta, pero la gente sí. Sí. La gente sí se va dando cuenta porque eras otro, aunque sean mínimos detalles. Porque a veces uno dice, no, pues yo me porto bien, yo soy buena gente y todo. Pero cuando ya estás en el Señor, lo buscas, lo encuentras, tus cosas, tu forma cambia, tu forma de ser, tu vida cambia. Entonces, aunque digas, es que yo no sé hablar, ¿cómo puedo evangelizar? Pues el Señor te va a usar. Tú eres el mensaje. De esa manera, como tú dices, tú eres el mensaje. Sí, tú eres el mensaje. Así es. Definitivamente. Y por eso les recomiendo a todas las personas, no sé donde quiera que nos estén escuchando, en diferentes plataformas o en los horarios diferentes que nos van a escuchar, que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, que por favor, si sienten que no sienten nada, Ajá. que le digan, Señor, yo, así como estoy, vengo a ti. Claro. Si ellos han hecho lo peor de los errores, así como están, vengan a Él. Así. Y una de las claves principales delante de Dios, o sea, sigan los pasos, sé puntual. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Hasta qué punto? O sea, Señor, sé sincero con Dios. La puntualidad, la sinceridad, la franqueza con que hables con Dios. Dios no se espanta de nada. Claro. Dios no se espanta si tú le dices que eres el peor de los asesinos, el peor de los delincuentes, la peor de las situaciones. No, Dios no se espanta. Dios agarró de apóstol a un hombre que mataba y perseguía a los cristianos. Imagínate. Así es. Y lo puso como el principal apóstol de los apóstoles. Dios puso como ejemplo a un hombre como el gran rey de reyes, terrenalmente hablando, el rey David, que era un sicario, un hombre que mataba hasta por gusto. O sea, arrasaba con ciudades enteras. Así es. O sea, que él se iba en la noche, ¿dónde anduviste por ahí? Y dice que mataba hasta a los niños para que no quedara huella. ¿Y cómo es que Dios pudo aceptar a una persona así? Claro. O sea, Dios aceptó a un Pedro que lo abandonó en el momento más importante, que lo negó, que lo maldijo y que se volvió atrás. Y sin embargo Jesús fue y lo buscó. Entonces, a Dios no le espanta nuestro estatus, nuestra condición. Lo que le espanta es que no lo busques a Él a pesar de tu condición. O sea, ¿cómo es posible que no lo busques si sabes que Él es el único que te ama y que te ama bien? Y que lo sabe todo. Que lo sabe todo de ti. Así es. Lo sabe todo de ti. O sea, y así te acepta. Así es. Pues, Ya. pastor, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros con este tema tan importante de la unidad en el espíritu. La idea es que sigamos platicando en las próximas
ocasiones, ¿no, pastor? Claro que sí, vamos a seguir en los programas como siempre y que este mensaje le llegue a todas las personas. Y me gustaría, no sé si me permite, que hacer una oración por las personas. Claro que sí. Padre, te damos gracias, Dios, por todas las personas, Dios, que se encuentran escuchándonos en diferentes plataformas, en diferentes lugares, Dios, en diferentes situaciones de su vida. Y te pido, Dios, que si ahorita hay una persona que siente que no siente nada, Dios, que siente que no sabe qué hacer, Dios, que sepa, Dios, que tú estás observando su nave, que tú estás observando su tormenta, Dios, que tú, aunque le digas no voy a ir contigo, nunca nos vas a abandonar. Que aunque tú digas, sabes, ya no voy a estar contigo, ya no voy a caminar contigo, Señor, tú eres un Dios bueno, que te arrepientes, Señor, de las cosas que nos dices y nos vuelves a amar a pesar de todo. Que esa persona sepa, Señor, que aunque no sienta tu presencia, que tú jamás te vas a apartar de él, Señor. Que estás observando su nave, que los vientos, aunque le parezcan contrarios ahora y aunque le sean contrarios, Señor, tú estás tan cerca de él o de ella para poder tomarle de su mano, Dios. Solamente que sigan, que obedezcan las órdenes aunque les parezca ilógica, que mantengan la nave, Señor, a flote mientras tú actúas, que pues sean diferentes, en medio de todos son iguales, que caminen hacia ti, Señor, aunque cada paso le vaya peor, que por favor, Señor, no esperen que se hundan, Señor, para poder clamar a ti, y que cuando clamen a ti, Señor, que te digan exactamente lo que quieren, Señor, de una forma clara, sencilla y práctica, Señor. Y que tú, Señor, vas a tomarlo de sus manos, vas a entrar a su nave y vas a calmar las tempestades y cambiar a las personas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por ellos y los bendigo desde aquí, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén, pastor. Pues nuevamente muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan. No dejen de sintonizarnos aquí en Remanente, la radio de tu vida, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Hey, tú que me escuchas, ¿te gustaría ser coach? Entonces, esto es para ti. El Master Coach Héctor Teme viene con su mega conferencia.